Daniela, buenas noches. Buenas noches, Maribel. Damos inicio con nuestras noticias. Sin temor a la pandemia y muchos sin mascarillas, cientos de capitalinos acompañaron a una réplica de la imagen de Santo Domingo hasta las Sierritas de Managua, simulando el tradicional recorrido del 10 de agosto. Valesca Rivera con todos los detalles. Desde Gancho de Camino salió en horas de la mañana de este lunes 10 de agosto una réplica de la pequeña imagen de Santo Domingo. Quienes realizan el recorrido hasta la iglesia de las Sierritas aseguran que no dejarán de pagar sus promesas aunque la Iglesia Católica decidiera suspender la actividad por la pandemia. Venimos alegres con el Santo Domingo, es que eso es mentira. No lo van a quitar la tradición a nosotros nunca, no, los Managua. Aunque la haya quitado el padre de la sierra, pero aquí en Managua aquí nosotros mandamos. En este sentido, ¿qué promesa está pagando? Yo tengo 40 años de pagar una promesa todos los 4, pero como el 4 no salió, entonces en mi casa lo celebré, puse chichero, regelé comida y todo. Los centenares de feligreses, al igual que en años anteriores, realizaron la caminata con chicheros. Sin embargo, la aglomeración y escaso uso de las mascarillas también resaltaba en la procesión. Vamos hasta la sierra con una procesión, va réplica y van los chicheros y vamos pues recorriendo el camino que Santo Domingo siempre lo hace el 10 de agosto. ¿Desde dónde salieron? Venimos de la cruz, de la casa del comité, vamos hasta la sierra, va la procesión y va toda la gente. Es una parte de la gente, más que todos vamos caminando pueden ver el santo. Algunos expectantes salieron de sus casas para ver pasar por la calle la diminuta imagen, esperando que el próximo año puedan acompañarla hasta su morada. Hasta el momento no se registraron mayores percances. Para Acción 10, Valesca Rivera. El padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, denuncia que fue acosado y retado a golpes por un trabajador del Estado cuando visitaba a su familia en el municipio de Niquinomo. Tenemos todos los detalles con Valesca Rivera. Fue a través de un tuit que este lunes el padre Edwin Román hizo públicas las amenazas que recibió de 2 trabajadores de la Casa de la Cultura en Niquinomo, en Masaya. El párroco también colocó las fotografías de los sujetos que además lo retaron a los golpes, donde deja en evidencia la identidad de los hombres. Asegura que estas acciones son constantes cada vez que visita a su hermana en ese municipio, donde asegura le toman fotos y hacen constantes llamadas. El padre se ha visto enfrentado en múltiples ocasiones a amenazas. En julio del 2019, policías, según su testimonio, le dijeron que le darían plomo. En febrero de ese mismo año se realizó una campaña de desprestigio en su contra después de ser retenido en ese mismo municipio. En el 2018 denunció ser agredido por el comisionado Ramón Avellán. Esta es parte de una larga lista de amenazas a las que sigue sumando el padre de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, un fuerte crítico del gobierno que ha respaldado la lucha cívica y acusó al gobierno de realizar un rito satánico cuando utilizaron un pentagrama en la Plaza de la Revolución. Para Acción 10, Valesca Rivera. Excarcelan bajo medidas cautelares al adolescente detenido el pasado 31 de julio por supuestas amenazas a un simpatizante sandinista y por burlarse del gobierno a través de la red social TikTok. Medardo Mendoza nos amplía. Que no se vendan y se rindan, que sigan siempre adelante, que la libertad de nuestro pueblo está cada día más cerca. Son las palabras de Kevin Monzón, quien con 18 años de edad fue excarcelado recientemente tras haber pasado detenido en la celda del Distrito 1 de Policía por más de 5 días. Esto por presuntamente haber amenazado a una persona con un arma. Que supuestamente dice que amenacé con armas a un sandinista, lo cual esa acusación la descarto yo porque, solo por alzar la voz contra la injusticia que se están cometiendo en Nicaragua, no es delito. El joven, quien constantemente comparte videos en la red social TikTok, afirma que ya había recibido amenazas por agentes policiales. Hace como unos 5 meses vinieron 2 oficiales de auxilio judicial diciéndole a mi familia que dejara yo de estar publicando cosas en contra del gobierno, ¿ya? Porque si no, la consecuencia se la tenía que ver mi papá. Monzón fue puesto en libertad bajo medidas cautelares alternas y el próximo 17 de agosto estará enfrentando juicio inicial, explicó su representante legal. Después de más de 5 días de haber sido detenido de manera ilegal por el delito de amenazas con armas, está siendo procesado en el juzgado 6º local penal de Managua. Tiene 3 medidas cautelares en contra de él. Él no puede visitar lugares públicos, tiene que firmar una vez al mes y no comunicarse ni con la víctima ni con los testigos. Les informó Medardo Mendoza.
La policía de Masaya dio a conocer sobre la captura del supuesto autor de la muerte a golpes de un joven el pasado 4 de agosto en el municipio de La Concha. Sin embargo, su familia insiste en que se trató de un crimen político por su abierta oposición al gobierno. Los detalles con Valesca Rivera. Richard Espinosa Cruz, así fue identificado el presunto delincuente que es señalado de haber matado a Noel Hernández Calderón, de 23 años, a quien según la policía le arrebató la vida el pasado 4 de agosto con golpes propinados en su cara y cabeza para robarle el celular en un parque del municipio de La Concha, en Masaya. El hombre será procesado por homicidio y robo. A este le encontraron el objeto con el que lo golpeó, sin brindar más datos de dónde fue capturado y cuál es el arma homicida. La familia desconoce los detalles de esta versión extraoficial que se maneja. Lo único que me dijeron hace 2 días atrás que ya estaban 2 detenidos, pero solamente eso. No me informaron nombre, no me informaron más nada, solamente que habían 2 testigos, 2 detenidos, y eso es lo único que sé. Estoy pidiendo información para que me digan que cómo va todo el proceso, y quedaron en avisarme. En relación a la foto que se está circulando, ¿usted identifica al sujeto? ¿Es de la zona él? ¿Lo habían visto antes? No podría decirle yo que sí es de la zona o no, porque no lo he podido identificar, ¿me entiende? No lo he visto, pues, en pocas palabras. Es lo que quiero, y espero de que, confiando que se hará justicia. Algunos pobladores y organizaciones vincularon el crimen a la crisis política y a los recientes ataques a la iglesia, porque el joven pertenecía a la parroquia Concepción de María en ese municipio. Para Acción 10, Valesca Rivera. Continuamos con más de Acción 10. Una caída en la recaudación fiscal atraviesa el gobierno de Nicaragua en plena pandemia. El economista Luis Murillo nos explica de qué manera puede impactar en la economía de nuestro país. 7.855 millones de córdobas en recaudación fiscal dejó el 2019 para el gobierno de Nicaragua, lo que implicó alteración en precios de la canasta básica y también desempleo. El informe de Hacienda y Crédito Público en el primer semestre de este año refleja una caída del 2% en comparación al 2019, lo cual impactará de la siguiente manera, explica el economista Luis Murillo. En primer lugar, la situación económica se va a deteriorar más. Ya miramos la tasa de crecimiento económico, ¿verdad? Que algunos organismos como el ACEPAL, el Banco Mundial, plantean más del 8%. Y también un elemento fundamental que de manera imperceptible se está volviendo, y es el hecho del nivel de endeudamiento, sobre todo externo. Ya puede generar inversión sin información actualizada. Es decir, ¿cómo es posible de que la información macroeconómica esté desactualizada hasta entre 1 y 2 años? En la desesperación del gobierno por obtener ingresos, lo llevó a dolarizar trámites migratorios, desde vender pruebas de COVID-19 hasta cobrar $30 por la vacuna contra la fiebre amarilla. Con la llegada de la pandemia, el presidente Daniel Ortega argumentó que no iba a extremar medidas porque se iba a caer la economía del país. Sin embargo, los números reflejan que continúa en descenso. Willy Narváez, a Acción 10. En su intervención de este lunes, la vicepresidenta Rosario Murillo informó que mañana el presidente Daniel Ortega estará al lado del Ejército de Nicaragua para celebrar los 40 años de fundación de la Fuerza Naval. Los detalles con Marjorie Jarquín. Este martes, el Ejército de Nicaragua celebra el 40 aniversario de fundación de la Fuerza Naval. En esta actividad estará presente el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra. Así lo dio a conocer en su intervención de este lunes la vicepresidenta Murillo. Así que mañana por la tarde estaremos además transmitiendo este saludo lleno de cariño para los hermanos y hermanas de nuestro ejército, de nuestra Fuerza Naval y a sus familias, sus madres, sus esposas, sus hijos. Nos sentimos tan orgullosos de cada uno de nuestros compañeros y compañeras de nuestro ejército de Nicaragua. También informó acerca del proceso de elaboración de la vacuna contra el COVID-19 en Rusia, que está en proceso de prueba. En la Federación Rusa, con las autoridades de salud que han anunciado que están ya en un periodo de prueba para después registrar la vacuna. Dios mediante, en nuestra Nicaragua estaremos en capacidad de fabricar estas vacunas, así lo ha dicho el director de Meshnikov en nuestro país, para además de consumir aquí localmente y proteger a las familias nicaragüenses, también poder exportar
por lo menos a Mesoamérica, la región centroamericana. Además, el último informe de epidemiología refleja que las neumonías siguen siendo una de las principales causas de muerte en los nicaragüenses, con un 9% más en comparación al año pasado. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Algunos miembros de la coalición nacional expresaron su preocupación por la carta enviada por el presidente del PLC, Miguel Rosales, al secretario general de la OEA, donde plantea qué reformas electorales profundas se deben hacer con nuevas autoridades. Michelle Polanco con los detalles. El Partido Liberal Constitucionalista, a través de una carta enviada al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, propone que la eliminación del bipartidismo en los órganos electorales y su despartidización debe realizarse una vez que se logre salir de la dictadura. Este planteamiento ha generado inconformidad y cuestionamientos de sus nuevos aliados en la coalición nacional. Jesús Teffel, de la UNAP, se mostró preocupado por una posible ruptura en el modelo de consenso que se había logrado dentro de la naciente organización. Se dijo que las reformas electorales que íbamos a abogar, por las que íbamos a abogar ante la comunidad internacional y la comunidad nacional, iban a ser del consenso de todas las organizaciones miembros de la coalición nacional. Por otro lado, José Dávila, de la Alianza Cívica, considera que este planteamiento podría frenar los avances en la propuesta de reformas electorales conjunta. Que ellos no están de acuerdo, por ejemplo, a terminar con el bipartidismo que originó el pacto, a terminar con lo que llaman la segunda fuerza y sus derechos en las instancias electorales. Quiere decir que va a seguir eso de que no hay mucha ciudadanos pues en las juntas receptoras de voto, etcétera, que son cosas que ha venido luchando la oposición y que hay que lucharlas para que de verdad el proceso, el sistema electoral sea más positivo, más posible de que la gente tenga confianza. Pues podemos prever que esta iniciativa de enviar una carta es adelantarse a las demandas de la sociedad civil, ¿verdad? Como para decir que ellos hicieron primero su solicitud, cuando nosotros ya venimos desde hace muchos meses interactuando con la Organización de Estados Americanos para que nos apoyen en una reforma profunda. Aquí lo otro importante también es hacer ver que el bipartidismo solo los beneficia a ellos como PLC, porque mantendrían el control sobre el sistema electoral. El doctor José Palé, ahora miembro de FDN, explicó que esta ha sido la postura del Partido Liberal Constitucionalista y que aún no se ha consensuado dentro de la coalición. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La Unidad Nicaragüense Territorial espera respuesta de la coalición nacional para que sean incluidos a ese bloque opositor, tal como ya lo solicitaron formalmente. Los detalles con Willy Narváez. La solicitud de esta organización fue presentada el pasado 15 de julio, pero siguen a espera de la reincorporación a la coalición nacional. Hasta este momento, ese bloque opositor cuenta con 7 integrantes. Los estudiantes, por su parte, continúan indecisos. Caso contrario a la Unidad Nicaragüense Territorial, que esta vez públicamente recordó su interés. Urgimos a ustedes se nos agilice el procedimiento de nuestra aceptación e incorporación en el seno de la coalición nacional en todos sus niveles. UNITE destacó que mediante diferentes organizaciones azul y blanco con presencia en todos los departamentos y municipios del territorio nacional, han procedido a aglutinarse en una sola estructura con presencia nacional. Los solicitantes consideran que la coalición nacional es el instrumento que permitirá derrotar a la pareja Ortega Murillo y la reinstauración de la democracia y libertades en Nicaragua. Willy Narváez, Acción 10. El Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEGIL, reveló este lunes que 44 indígenas han sido asesinados en Nicaragua desde el 2015 a la fecha, informe que coincide con la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Los detalles con Willy Narváez. El informe del Instituto de Oakland, titulado Nicaragua, una revolución fallida, la lucha indígena por el saneamiento, detalla la crisis de derechos humanos en la costa caribe de nuestro país y sus responsables, el cual fue retomado este 10 de agosto por el Centro por la Justicia y Derecho Internacional. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A través de su cuenta de Twitter señala que desde enero del 2020, 8 personas de las comunidades Mayagna y Miskitú de la región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua fueron asesinadas en invasiones territoriales, sumando 44 crímenes desde el 2015, con decenas de heridos y miles de desplazados.
Además, señala que las comunidades indígenas de Nicaragua han sido desplazadas forzosamente de sus hogares por parte de colonos en la anuencia del gobierno. Arquímedes Hernández, de la comunidad indígena de Monimbó y comunicador social, trabaja desde su localidad para preservar sus raíces. Hicimos el lanzamiento de este pequeño colectivo Lenderí, con el objetivo de dar a conocer los derechos de las comunidades indígenas dentro de las personas más jóvenes. Entonces lo que nosotros hicimos fue ver dónde están los jóvenes están en las redes sociales, entonces decidimos llegar a las redes sociales a través de videos, a través de imágenes. El nuevo informe revela que a pesar de que las leyes de Nicaragua establecen autonomía de los pueblos indígenas en el manejo de sus tierras y recursos naturales, estos derechos son sistemáticamente negados a través del despojo forzado. La autonomía se ha perdido bastante en las comunidades indígenas. No es una cuestión de ahorita, es una cuestión de hace mucho tiempo, heredada de diferentes gobiernos, y creo yo que el problema ha sido de que la política se ha metido en las situaciones de decisión y toma de decisión de los pueblos indígenas. Los indígenas constituyen aproximadamente 5.000 distintos grupos en unos 90 países y unas 7.000 lenguas alrededor del mundo. Willy Narváez, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial enseguida. Indígenas de Bilwi realizan caravana en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en protesta por los miles de misquitos y mayagnas que han sido desplazados forzosamente en la costa Caribe Norte. Los detalles con Georgina Vargas. La celebración del Ciscrutara, que representa la unión entre la Musquitia de Honduras y Nicaragua de los pueblos indígenas, se canceló este año por motivos de la pandemia. Cada año la sede de la celebración se alterna entre ambos países participantes. Esta vez le tocaba a Honduras, pero la emergencia sanitaria redujo la festividad del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Al menos en Bilwi y Puerto Cabezas se realizó una caravana encabezada por Brooklyn Rivera, máximo líder indígena de la costa Caribe Norte de Nicaragua, donde manifestó que el recorrido de las carrozas es una muestra de indignación y no de celebración. Asimismo, planteó las constantes violaciones de los pueblos indígenas en los que se destaca el respeto a la autonomía, a los derechos humanos y el acceso a las tierras indígenas, además de la crisis sanitaria que es una realidad. Este año, debido a la crisis sanitaria, tuvimos que suspender la celebración del festival binacional Honduras-Nicaragua de Ciscrutara, ya que las fronteras están cerradas. Durante la caravana, los participantes tomaron las medidas preventivas para evitar el COVID y también bebieron el té de la medicina tradicional ancestral, que ha sido una alternativa para los pueblos indígenas ante la pandemia. La planta elaborado en té para combatir el COVID contiene eucalipto, jengibre, hoja de guayaba, limón y sobre todo la planta de lula bakbak en misquito y en castellano el cordoncillo. Mientras tanto, el recorrido culminó a pesar de la lluvia frente al monumento indígena, actividad que terminó sin ninguna alteración porque la Policía Nacional resguardó en todo momento el trayecto de la caravana. Otis Lam, Mélida González y Rosman Flores son parte del Consejo de Ancianos, quienes se pronunciaron a través de un documento por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde destacó sobre la invasión de los colonos en las tierras indígenas, la lucha de los misquitos, la extrema pobreza de la región por la crisis sociopolítica y sanitaria que enfrenta el país. Están muriendo de hambre, por eso que estamos hablando, tal vez lo oye la gente que escucha. Eso es lo que queremos. Nosotros los consejos ancianos preocupamos por eso, pero la política no preocupa. De 24 ancianos que forman parte de la directiva, al menos 2 de ellos fallecieron con coronavirus, manifestó la anciana mayor Mélida González, quien resiente la situación. Miramos que nosotros vivimos aquí y no tenemos gobierno, porque mira la enfermedad que vino, virus. Nadie se mira a los pobres. ¿Cuántos ancianos han muerto? No sabemos una pastilla. No sabemos quién lo ayuda, a quién vamos a ver.
Además, a las organizaciones nacionales de oposición les decimos que no son los partidos políticos que representan la Mosquitia. En cada espacio debe ser representada diferentes sectores presentes en esta parte del país, como representación de cada pueblo indígena, representación de territorios y diversos sectores sociales, como buzos, agricultores, docentes, universitarios, microempresarios, iglesias, mujeres y jóvenes. Asimismo, queremos que tomen en cuenta nuestra imagen a nivel nacional como Consejo de Ancianos, concluyeron los indignados. Desde la ciudad de Bilbo y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Grandes desafíos y demandas elevan los pueblos indígenas y afrodescendientes caribeños a propósito de conmemorar esta fecha. Hazel Zamora nos amplía. El pasado 9 de agosto se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe nicaragüense y este 10 de agosto la emancipación de la esclavitud en Bluefields. A propósito de conmemorar este día, los pueblos indígenas en el Caribe nicaragüense, desde 1894 este sector tiene los mismos desafíos y esperan en el Estado quienes son la entidad correcta para el cumplimiento de sus derechos. Hoy, el Día de los Pueblos Indígenas, nosotros solicitamos un año más al gobierno de Daniel Ortega que se cumplan, no solamente 2 o 3 personas hay que dar la respuesta, sino que estamos excluidos. En ese sentido, no solo los indígenas han venido luchando por el rescate de su lengua autóctona, mecanismo de protección y respeto a sus derechos, sino que también se ha unido a esta demanda los pueblos afrodescendientes de la costa caribe, mencionó el activista costeño y crítico del gobierno, George Enrique. No pedimos nada diferente a lo que está escrito en la Constitución del país y tenemos que continuar organizándonos, y hacer que nuestra lucha se mantenga de una lucha cívica, no violenta. Por las condiciones en que prevalecen estos pueblos, señalan que a pesar de los años y acciones por lograr el reconocimiento y defensa a sus derechos ancestrales, han sido nulos los esfuerzos, dado que hay falta de voluntad y manoseo a este sector de parte del gobierno en turno. Solicitamos también al gobierno que dé más seguridad jurídica a nuestro pueblo indígena en los territorios. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. La líder estudiantil Zaida Hernández denuncia que fue asediada y encerrada en su propia casa para impedirle participar en el piquete de protesta realizado por familiares de presos políticos este pasado fin de semana. José Abraham Sánchez nos cuenta mucho más. Zaida Hernández es una de las pocas dirigentes juveniles que aún quedan en las calles desafiando el poder de Ortega Murillo, como es la de no permitir ninguna protesta por muy pacífica que sea, ante el temor de otra rebelión como la del 18 de abril del año 2018, luego de ser asediada en su apartamento el fin de semana por la Policía Nacional. Hernández dice que la están obligando a salir nuevamente a las calles. Le advierto que voy a volver a las calles porque he estado tranquila y me voy a volver a manifestar. Y escúchenlo, escúchenme, que no me voy a cansar de exigir que se respeten nuestros derechos. No me voy a cansar porque un día ustedes se van a ir. El comandante no es para siempre, ya sea que se vaya del poder o que se muera. Pero independientemente, este ciclo de represión, de violencia, de acoso, de intimidación, se va a terminar. ¡Que viva Nicaragua libre, jodido! A mí nunca me van a callar y aquí me van a tener y hay Zaida para rato. El colmo, que asegura colocaron en el portón de su apartamento un candado para impedir su salida. Buenos días, hoy es domingo. Una vez más me tiene la policía custodiada, creo que me han intentado llevar nuevamente. Estoy desde mi habitación de mi casa, donde no le hago daño a nadie. Sin embargo, ayer la excusa fue de que no pudiese movilizarme hacia las protestas, porque dicen de que yo soy la terrorista, levantamasa, la Puchito, líder de las protestas en la calle. Sin embargo, hoy vinieron, no sé cuál es el objetivo de hoy domingo. Desde temprana hora
la policía sandinista a bailar, el comandante se queda a reírse y una vez más a tenerme aquí encerrada. Zaida Hernández pareciera navegar contra la corriente, critica al gobierno de turno y también a organizaciones que se dicen ser opositoras. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Cosecha de primera, de costar 35 córdobas la libra del grano, ha llegado a cotizarse por debajo de los 20 córdobas. Los detalles con José Abraham Sánchez. En medio de la tormenta política y de pandemia, llega una buena noticia para los nicaragüenses. La libra de frijoles, que llegó en los últimos meses un poco más de 30 córdobas, ahora se cotiza entre 14 y 15 córdobas. Así lo afirmaron comerciantes del populoso mercado oriental. Bajó muchísimo. Se está dando ahorita a 1.400, lo estamos dando ahorita. Antes estaba a 2.600. ¿Y ahorita bajó? Ahora está a 14, lo estoy dando yo. 1.400 Córdoba, 15 la libra. ¿Casi la mitad bajó entonces? El más del 100%, el más de la mitad. ¿Cómo estaba la venta, madre? A mí me ha ido bien, gracias a Dios. Sí, porque estamos dando justo, pues, ganarse sus 30, 40 pesos. Sí. Porque ustedes saben que estamos pasando esta pandemia y no nos podemos comer unos a los otros. Tuvo una baja hace poco, hace unos 8 días, valía 2.500. Ahora está 1.500, 1.450, según la calidad. ¿Entonces bajó? Sí, bajó. ¿La mitad? Claro. ¿Y a cómo es que está dando la libra? A 16. Sí. Está viniendo a comprar bastante. Se mantiene, lo único que la calidad pues está bajando por la lluvia, ¿me entendés? Está saliendo más reventado, más pálido y más suave, pero se mantiene. El frijol seco pues igual se mantiene porque la venta tan mala, no puedes pedir caro. Por quintal 1.450 y por libra 16. Todo se debe, según el economista Luis Núñez, que ya comenzó a salir la cosecha de primera, cuando la cosecha de apante aún no había salido toda. Tenemos la cosecha de apante que comienza a salir a partir de marzo hasta junio más o menos, y luego también ya comienza a salir la cosecha de primera, ¿verdad? Entonces esto comienza a abastecer los mercados. Sin embargo, este año hay una situación atípica, que es que los mercados internacionales están cerrados. Es decir, la salida del frijol, la exportación de frijol podría ser que disminuya. Todavía no tenemos datos exactos cuánto es las exportaciones de frijoles, pero obviamente, por ejemplo, los mercados como Estados Unidos y El Salvador han impuesto restricciones. Es un producto de primera necesidad, eso sí, es muy importante esto, porque las fronteras puede ser que tengan cierta flexibilidad, pero una de las explicaciones de esta baja importante es que todo el frijol que es para exportación, ¿verdad? Esté siendo tirado al mercado local y tiene los mercados saturados. El frijol en los últimos 20 años se consideró el oro rojo. Este rubro generaba al país $80 millones anuales. Esta baja de los precios del frijol, ¿hasta qué punto también va a afectar a los productores? Es decir, una buena noticia para los consumidores, que es bueno, y una mala, habría que ver qué tan mala podría ser para los productores. El problema que nosotros tenemos aquí llamo la atención en esto, es que nosotros estamos produciendo, nuestro sector agropecuario todavía es un sector agropecuario muy atrasado. Es decir, los costos de producción van por encima o casi a la par de los rendimientos productivos. Y eso creo que es tiempo. Yo me acuerdo hace casi 20 años yo planteaba la necesidad, por ejemplo, que el sector frijol se tratara como un producto de agroexportación, que se le diera todos los beneficios a los productores, que se trabajara en este rubro que estaba comenzando. En ese entonces eran como alrededor de, creo que unos 30, 40 millones de dólares los que se exportaban en frijoles, ¿verdad? Y creo que es tiempo de que el sector agropecuario comenzar a analizar bien qué es lo que está pasando en el sector agropecuario. Ahora, por fuerza, Enavás y especuladores que habían acopiado frijoles caros tendrán por fuerza que bajar su precio, porque el mercado está abarrotado de frijoles, y es que el sector agrícola, gracias a Dios, no ha dejado de elaborar, aunque el mercado internacional se encuentre cerrado. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias.
Adolescente de 18 años pierde la vida al impactar en su moto y a gran velocidad contra un camión que circulaba en sentido contrario por el kilómetro 40 de la carretera al municipio de Villa del Carmen. Los detalles con Eric Hurtado Urbina. Un joven motociclista de 18 años de edad sufrió una violenta muerte al impactar contra un camión a la altura del kilómetro 40 de la carretera a Villa del Carmen. El ahora occiso respondía al nombre de Auner Larga Espada, quien residía en la comunidad Buenos Aires del municipio de Villa del Carmen. Según la información recibida, el mortal accidente ocurrió cuando Auner regresaba del casco urbano de Villa del Carmen de dejar a un amigo y supuestamente por el exceso de velocidad sufrió el brutal encontronazo frontal con un camión que circulaba en sentido contrario. Producto del violento impacto, el joven motociclista sufrió exposición de la masa encefálica, por lo que su muerte fue instantánea. La policía de Villa del Carmen se presentó a realizar respectivas investigaciones para deslindar las responsabilidades del mortal accidente. Los familiares del ahora occiso Auner Larga Espada no permitieron que las autoridades trasladaran su cadáver al Instituto de Medicina Legal y ellos lo retiraron y se lo llevaron a su casa para la vela y cristiana sepultura. Acción 10 reitera el llamado a los motociclistas a no conducir a exceso de velocidad ni en estado de ebriedad y cumplir con las leyes de tránsito para evitar accidentes y tragedias que llevan dolor y luto a nuestros hogares. Nuestras condolencias a los familiares del joven Auner Larga Espada, quien deja a una niña en la orfandad. Les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina. Y un hombre de 32 años también falleció tras perder el control de su camión cuando circulaba por una pendiente de la carretera La Trinidad de Estelí. Juan Francisco Dávila con los detalles. Por ahí en esa curvita de allí se le vinieron los frenos a él y el otro muchacho que venía con él se le tiró. Salió muy de mañana de su vivienda con el fin de ganarse una vez más el pan de cada día, pero más tarde Macario Alfredo García Pérez, de 32 años de edad, lamentablemente perdió la vida cuando el camión que conducía agarrara viaje al presentar desperfecto mecánico en los frenos mientras bajaba una pendiente. Su ayudante Javier Cepeda Chavarría se lanzó a tiempo y resultó ileso de puro milagro. Venía espavorido, abajo ahí. Nosotros queríamos ya que era alguna carreta que venía espavorido, porque mira tronada durísimo eso ahí. Miramos como que salió a la ventana, porque él salió al lado así, ¿ves? El camión salió recto allá. Venía vacío, solo con las cajillas y los dos ellos que venían. Pero el otro muchacho se tiró por no matarse. A mí me dio miedo porque usted sabe que la carretera está a la orilla de estas casas. El camión, antes de ir a parar a orillas de un río y sufrir cuantiosos daños, impactó contra unos árboles, luego con un cerco de piedras y después se estrelló contra un poste de concreto del tendido eléctrico, desprendiéndolo en su totalidad y arrastrándolo varios metros. No se sabe si fue que el camión se le pasó por encima o sería la electricidad también que lo mató. Y es por primera vez que hay ese accidente ahí. Él me trajo así por viaje, estaba en un bus, en taxi. Venían a cargar, pues. Venía a cargar tomate. ¿Hacia dónde lo llevaba este? León. El trágico accidente de tránsito ocurrió en el sector llamado La Presa, colindante con la comunidad de San Antonio y La Cañada, entre el municipio de Estelí y La Trinidad. La víctima residía en el Diamante de la Segovia. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. En Potosí Rivas, un hombre perdió la vida aparentemente desnucado luego de realizar un clavado en un río artificial a donde llegó en compañía de su pequeño hijo. Los detalles con Eva Torres. La tarde de este recién pasado domingo, Dorlan José Pérez Granera, habitante del municipio de Potosí, falleció por sumersión al caer a un río artificial que usa la compañía azucarera del Sur Casur para el riego de caña de azúcar. Según la información recabada, Pérez Granera se dirigía hacia su casa de habitación a las 5 de la tarde, luego de regresar de unas fiestas patronales realizadas en la comunidad Santo Domingo de Piche en Potosí. Lugareños presumen que el infortunado se desnucó al momento de lanzarse de clavado desde un puente, pues el cuerpo presentaba un hematoma en la frente. Testigos aseguran que el ahora occiso iba en bicicleta en compañía de su hijo de 9 años de edad, pero lamentablemente cuando pasaba por la comunidad El Charcón, decidió tirarse de clavado perdiéndose en el canal de riego. El menor, al ver que su padre no aparecía, tomó la decisión de buscar a su hermana Eva Ninosca Granera para iniciar la búsqueda del cuerpo. 30 minutos después, pobladores y amigos de Dorlan Pérez rescataron su cadáver. Él habitaba en la comunidad El Limonal, también del municipio de Potosí, donde fue velado por sus familiares y amigos. Con imágenes de Steven Estrada, para Acción 10 les informó Eva Torres. Acompañante de motociclista resulta gravemente lesionado en accidente de tránsito en el sector Los Leones, en las esquinas en Diriamba, Carazo.
Elveliana Molina con los detalles. La carretera sur ha sido testigo de los múltiples accidentes de tránsito que ocurren en el país. Las recomendaciones más comunes la conocen los conductores sin que muchas veces se pongan en práctica. La motocicleta es realmente un medio económico, pero hay que tener en cuenta otros factores. Según declaraciones, don Roger Casco manifestó que venía en su carril de preferencia cuando fue impactado por otro motociclista. La acompañante Johanna se llevó la peor parte en este suceso ocurrido en el sector Los Leones, en las 4 esquinas, jurisdicción de San Marcos. Sí, yo vengo con ella y él es el que nos impacta por detrás. Y ahí están los rayones donde él me agarra, me casa, porque yo vengo aquí a la orilla buscando una quinta, ando buscando la dirección, y vengo despacito con ella cuando siente el pangal, y aquí nos habla para. Estable, lo que tiene solo es un trauma de inferior izquierdo. Pero muchos casos es que la imprudencia, el afán y la falta de conocimiento de las normas de tránsito pueden cometer errores al conducir que desencadenan en accidentes de cualquier tipo, dejando lesiones permanentes, traumas y pérdidas económicas. Elveliana Molina, Acción.